Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy vamos a hablar sobre dos mitos. El primero de ellos tiene que ver con el funcionamiento de las reformas estructurales de gran calado per se. El simple hecho de presentar una reforma no significa de ninguna manera que vaya a funcionar. Déjeme tomar como ejemplo la reforma laboral. Se hizo con el consenso de todos los partidos políticos. No la aprobó el Pacto por México porque todavía no existía. Resumía a todas las iniciativas laborales que se hicieron a lo largo de 30 años. ¿El resultado cuál es hoy? Que la reforma laboral no ha funcionado. Y la otra me va usted a decir, como siempre, Páramo hablando de cosas que parecen de sentido común, que parecen bastante obvias. Se trata de la importancia del ahorro para el retiro. ¿Usted está ahorrando para su pensión? ¿Usted verdaderamente está preocupado por tener un buen retiro? La inmensa mayoría de los mexicanos, unos porque simple y sencillamente viven al día y otros porque no tienen educación financiera, no están ahorrando para su pensión. Su nivel de vida se va a desplomar increíblemente a partir del día que dejen de laborar. Así las cosas, comenzamos. La reforma laboral no ha generado los suficientes empleos que se esperaban. El número de afiliados al IMSS ha decrecido este año y las malas prácticas de patrones se mantienen. El dirigente de Coparmex dijo que los nuevos esquemas de contratación aprobados por la ley son poco utilizados porque están sobreregulados y se podría caer en multas multimillonarias. Sin embargo, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, asegura que en el primer año de operación de la llamada reforma laboral se formalizaron 500,000 empleos. Cuando se habla de la necesidad de reformas estructurales, prácticamente todos los mexicanos estamos de acuerdo. Todos decimos que hay que cambiar tal o cual sector de la economía, que no funciona. Durante décadas, verdaderamente durante muchas décadas, se estuvieron haciendo estudios sobre la poca operatividad de la reforma laboral, que teníamos unas leyes laborales antiguas, anquilosadas, que no funcionaban y que por lo tanto necesitábamos cambiar radicalmente al sector laboral. Algunas veces eran los intereses de los sindicatos, otra de los partidos políticos. Lo cierto es que no avanzábamos como nación, no caminábamos como país. Durante el gobierno pasado, una de las tareas a las que se abocó fue: vamos a lograr una reforma laboral, vamos a cambiar radicalmente cómo operan las cosas en materia laboral. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, se conjuntaron todas las iniciativas que se habían hecho, más de 250 por todos los partidos políticos, algunos ya inexistentes, y se decidió en qué estábamos de acuerdo, en qué los partidos políticos podían caminar y en qué no podían caminar. Se vendió como uno de los más grandes éxitos del gobierno pasado. Es más, déjeme contarle una anécdota. En la oficina del hoy senador de Acción Nacional, Javier Lozano, tiene el banner del día que se aprobó la reforma laboral. Sin embargo, hablemos del saldo de esta reforma laboral. Se vendió como una reforma que iba a generar una gran cantidad de empleos, que iba a haber una gran explosión del empleo y del empleo formal. Porque una de las cosas que se descubrió es que hoy 6 de cada 10 mexicanos están en la economía informal. Alguna la totalmente informal, en empresas que no pagan impuestos, que no cumplen con sus obligaciones, es decir, que están fuera del marco jurídico vigente. Desgraciadamente, un número creciente son trabajadores que trabajan en empresas formales, es decir, que deberían tener acceso al Seguro Social, al Infonavit, al Fondo de Ahorro para Pensiones. Sin embargo, los patrones, ante la poca operatividad, ante la poca funcionalidad que tienen las leyes laborales, lo que han es ido creando una serie de deformidades. El outsourcing, los contratos por honorarios o cualquier medida de este tipo. Así las cosas, entonces se decidió
que la reforma laboral iba a cambiar radicalmente esa manera de ser, que se iba a poner en orden a las empresas de outsourcing, que se iba a promover incentivos para que las empresas llevaran a sus trabajadores a la formalidad. Los datos han desmentido esta versión. Déjeme ser muy claro. Si bien es cierto que el secretario del Trabajo dice una y otra vez que se formalizaron 500,000 empleos, no como producto del crecimiento económico, raro que un funcionario público por lo demás festeje que no hay crecimiento económico, no es cierta esta cifra. Si vemos el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social a octubre, que es la última fecha, en octubre de 2012 había 870,000 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este año, el primer año de vigor de la reforma laboral, 590,000 trabajadores en números cerrados. ¿Qué es lo que pasó? Aducen que el poco crecimiento de la economía, que la crisis en el sector de la construcción. A ver, entonces volvamos a la reforma laboral. En la exposición de motivos y en los anuncios que hicieron los partidos políticos, se dijo que iba a generar 500,000 nuevos empleos en su primer año y que íbamos a llegar cerca de la meta del 1,000,000 de empleos al año. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No podemos culpar entonces a la situación económica o el éxito de la reforma dependía de la situación económica. El problema de fondo es que la reforma se hizo con lo que estábamos de acuerdo, no con lo que necesitábamos, que llegamos a la conclusión de que sí podíamos avanzar. No era lo que necesitábamos. Los partidos políticos no le están dando al patrón herramientas suficientes. Ciertamente las empresas de outsourcing fueron estrictamente reguladas, estrictamente fijadas y se les pusieron sanciones millonarias en caso de incumplir. ¿Cuál es el efecto neto? Que ha frenado la contratación de personas, el número de personal ocupado ha tendido a disminuir. Ya hay quienes hablan, por ejemplo, la Coparmex, de la necesidad de una nueva reforma laboral. El mito es decir, las reformas laborales en sí mismas, por el hecho de ser aprobadas, funcionan. Primero hay que hacerlas bien y segundo, operarlas mejor. Es fundamental que durante la vida laboral se ahorre para que en los años posteriores se cuente con un capital que aumente las posibilidades de vivir un retiro económicamente estable sin tener que depender de nadie. Las Afores no son un banco ni una aseguradora, son instituciones que se dedican exclusivamente a administrar e invertir los recursos depositados en la cuenta individual de los trabajadores y su objetivo es ofrecerles una pensión al momento de su retiro. Quienes cotizan al IMSS y en una Afore tienen una pensión mínima garantizada. El monto de la pensión que se alcance dependerá de lo que se logre acumular a lo largo del tiempo que trabaje. Se puede elegir la Afore que más convenga según rendimiento y comisiones. Durante el ciclo de vida laboral se tiene más oportunidad de ahorrar para futuro. Podríamos perdernos en los factores sociológicos de por qué los mexicanos no ahorran para el retiro. Porque ciertamente lo hay. En México, una sociedad que hace ya prácticamente siglo y medio, hace 150 años era muy rural, pues tenía mucho sentido. El sistema de pensiones lo integraban los hijos, las nuevas generaciones. El padre trabajaba, se sacrificaba, tenía muchos hijos, los hijos luego se convertían en fuerza laboral, que cuando él ya dejaba de trabajar, mantenían a los padres. Eso ha cambiado por una gran cantidad de razones, entre ellas porque las familias en México son cada vez menores e incluso la tasa de recuperación de la población ha tendido a disminuir. Así las cosas, entonces, el segundo punto es netamente económico. En este país, las generaciones que nacieron desde mediados de la década de los 60 y hasta 1997, 98, habían vivido permanentemente en crisis, permanentemente con inflación, con descuido en los salarios, con problemas de todo tipo. Quizá a los que se jubilaron en la década de los 70 y 80, bueno, tenían acceso a una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social o de cualquier red pública. Sin embargo, estas pensiones siempre pequeñas, siempre insuficientes
y rápidamente se las comió el populismo, se las comió la inflación derivada del populismo. Entonces se dijo mucho en México que no podíamos ahorrar, que no teníamos capacidad de generar ahorro para el retiro, porque estábamos atrapados en lo urgente, es decir, atrapados en sobrevivir, en tener para comer, en llegar al final de la quincena. La estabilidad económica que es indudable que vivimos en México es una estabilidad seria, sólida, que ha permitido generar espacios de ahorro. Esos espacios de ahorro, bueno, por un lado están las Afores, creadas a mediados de la década de los 90, que desgraciadamente llegan a muy pocos mexicanos por la realidad laboral en la que vivimos. Por el otro lado, las pensiones de la Seguridad Social siguen siendo bastante pequeñas. Y hemos acumulado una deuda, una gran crisis social que se trata de paliar con programas como la pensión universal a los de mayores de 65 años, que entrará en vigor a partir de este 2014. Entonces, vemos que las Afores ciertamente tienen rendimientos garantizados, ciertamente tienen un buen perspectiva, es el mejor ahorro si se considera en el retiro, sin embargo, son para un número pequeño de mexicanos. La inmensa mayoría de las personas, incluso aquellas que tienen trabajo, o de los 6 de cada 10 que viven en la economía informal, dentro del mercado formal de trabajo, no están generando ahorro para el retiro. Y eso nos lleva a una situación verdaderamente lamentable, verdaderamente preocupante. ¿Se ha preguntado usted de qué va a vivir el día que no pueda trabajar? Si usted está atenido a como lo hicieron los abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, a que lo mantengan los nietos, le tengo malas noticias. Eso funcionaba cuando la tasa de población en México, cada mujer en promedio tenía más de 6 hijos. Hoy cada mujer en México tiene menos de 2 hijos, entonces no funciona. La segunda es, voy a vivir de la pensión del gobierno, pensiones que son ciertamente un apoyo, pero son raquíticas, no alcanzan para mantener el nivel de vida. En los sistemas de seguridad privado, poco se ha avanzado en el dinero para el ahorro. Mi recomendación hoy es dejarle muy claro que es un tema en el que tiene que reflexionar, un tema de largo plazo. En México, las personas se comienzan a preocupar por el ahorro después de los 45 años. Curiosamente, el mejor momento para preocuparse es más cuando se comienza la vida laboral. Cualquier ahorro que se haga entre los 20 y los 30 años se multiplica por 3, 4 e incluso si está muy bien hecho, hasta las 5 veces. Es momento de comenzar a pensar en el futuro y en el futuro de largo plazo. En este país, cuando surgieron los sistemas de pensiones, la esperanza de vida del mexicano era de 60 años y la edad de jubilación de 65. Se esperaba que muy pocos estuvieran vivos cuando llegaban a la edad de jubilación. Hoy, la edad de jubilación sigue siendo de 65 años, con una esperanza de vida que ya bordea los 80 años. ¿De qué se va a vivir durante todo este tiempo? Piénselo además en un entorno donde cada vez hay una mayor cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. En el país estamos muy cerca de una crisis que usted que tiene trabajo puede tender a evitar. Busque un sistema de pensiones, si tiene una Afore, métale más dinero del que está teniendo. Si no la tiene, busque en el sector privado aseguradoras, sociedades de inversión y algún otro tipo de entidades financieras están haciendo fondos de retiro que en este país tienen una penetración verdaderamente baja. Piense usted en el futuro o prepárese para vivir en la ignominia. Muchas gracias, muy buenas noches.